Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso segundo libro de Samuel, capítulo 7, que nos habla un poco de la profecía de Natán con respecto a la dinastía de David. Es uno de los capítulos centrales, es uno de los capítulos que nos presenta sobre el reino de David, que después, como decimos siempre en la Biblia, se lee dentro de la Biblia, será la dinastía que continuará Jesús, hijo de David, etc. Es decir, el que cumple las promesas del Señor. Aquí, queridos amigos, hoy el versículo 14 que vamos a estudiar dice lo siguiente: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si se desvía, lo castigaré con vara y con golpes, así como hacen los hombres. Entonces, queridos amigos, esto es lo que encontramos aquí en este versículo 14. Hay un contexto histórico que conocemos, pero que es importante siempre subrayar. Históricamente, este versículo se sitúa en un momento crucial de la historia de Israel. ¿Por qué? Y porque justamente es aquí donde se está formando la dinastía de David. A David no le es importante. Vean, digo ya, Sha'al quería decir pedir, o si no, prestar. Shame EBM Shaul, les he prestado a este como rey. Pero en realidad anda ahí voy a la Sheibotar. Aquí está David. Y por eso que es central, elemental y fundamental. Incluso este versículo 14 más o menos ya nos hace entender: yo seré para él un padre. Upean de ir de Saúl, upean de ir absolutamente de todo, ¿verdad? Y él será para mí un hijo. Pero después algo más: si se desvía, lo castigaré con vara y con golpes, así como lo hacen los hombres, ¿verdad? O sea que si allí apita, oye, sea allí preocupada, para que salga bien este hijo mío. Y David justamente siempre fue y es, ¿verdad? Todo el Antiguo Testamento, incluso cuando Jesús en el Nuevo Testamento aparece como el Mesías, el Salvador, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, siempre es de la tribu de Judá, que proviene entonces de la tribu de David. Bueno, así es que, queridos amigos, el profeta Natán está comunicando nada más y nada menos que una promesa divina, que es la llamada alianza davídica, porque entonces toda la alianza davídica. Y esto es lo que marcará el curso mesiánico y escatológico del pueblo de Israel. El curso mesiánico. A veces yo que cuera, entonces ñande y catula ya esa lleva, a veces ñande yo que cuera y catula ya mañana ya. Bueno, aquí está este curso, este camino mesiánico. Y de cierta manera es un camino escatológico. ¿Por qué? Porque escatón en griego significa
irrupción, intervención de Dios. Peñan de Yara o wow. Vean como Yara de crece de machetina. Es como que en el tiempo, estamos yendo a nuestro tiempo y es como que cortar o irrumpir en el tiempo. Peñan de Yara oye. Y eso es lo que nosotros después decimos, el escatón que se realiza con que en la Navidad. Va en la Navidad, o si queremos incluso antes, ya eso me pesa 9 meses antes. A ver si ya me entendieron. 25 de marzo. ¿Qué es? La encarnación. El ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Nazaret, a una joven llamada María. Irrupción de Dios, ¿dónde? En nuestra historia. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Por eso estamos diciendo que es un elemento mesiánico, Mesías, Salvador, y al mismo tiempo es escatológico. ¿Por qué? Porque justamente Dios interviene, corta la torta, entra en nuestra historia para caminar con nosotros. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Para que mi amor no sea un sentimiento tan solo de deslumbramiento pasajero, para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez mi afecto, pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duermen en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame a comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Dame a serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor no sea un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea
paz, donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve a todo el universo. Pongo mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final de mis miedos, más allá de mi inseguridad. Quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Decíamos que este texto se sitúa dentro del reinado de David. Aproximadamente, según la arqueología, según la historia, nos dice que sería en el siglo X antes de Cristo. Y luego de haber conquistado Jerusalén, de Yahesamaguria lleva David que pelea, que toma Jerusalén, lo hace su capital. Esta lucha contra los jebuseos, quienes estaban ahí en ese lugar, ¿verdad? Hasta que David lo toma y lo hace su capital. Y después introduce el Arca de la Alianza. Queridos amigos, ante esta situación en que David ya está y está haciendo su capital, está uniendo también a las 12 tribus. Todo eso ya fuimos viendo, ¿verdad? Nuestro estudio bíblico, en YouTube, PKOBB Ñande Yarañé, PKOBB Antiguo Testamento, OBB llegué mañana porque está ya de cola curso de todos los días, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y para mirar lo que está anteriormente. Una vez que conquista Jerusalén, ahora entonces él lo hace su capital, y a través de esta capital, Jerusalén, Yerushalayim, Yerush quiere decir justamente ciudad, queridos amigos, población. Shalom, Shalayim, entonces quiere decir Yerushalayim, la población de la paz. Desde aquí queremos manifestar, qué interesante, porque los libros históricos siempre te hablan, y Dios mismo es el que habla y que dice, yo elegí Jerusalén
lugar de mi morada, de Yara. Haupei, entonces, yo voy a manifestar quién soy yo. Allí es cada BM. Y por eso es que se habla Jerusalén. Es decir, esta es la ciudad de la paz. Jamás eres la ciudad de la paz, porque de Yara, año Pepe. Esto ya es una teología, pero maravillosa, si nosotros utilizamos un dedito nomás de nuestra frente, de nuestro cerebro. Un dedito nomás, ¿verdad? Para darnos cuenta, queridos amigos, que cuando estamos hablando en un sentido teológico, esta tiene que ser la ciudad de la paz. Este tiene que ser el país de la paz. Este te digo ya con la riqueza y pona. Jamás le falta añadir organización. ¿Por qué? Y porque da ya un dedito de cerebro. En vez de que ella pueda poner las cosas para que todos estemos bien, queridos amigos. Ñande y coña montaña, ñande y copia, yajeca, ñande grupo penguana, ya pola, ñande, con amitacuera, ñamo en que pella tuya, y le dejamos de lado a tantas personas, tantos, cerebros, ¿verdad? De gente preparada que tienen que huir prácticamente. Yo le digo huir, porque van a otro lado, va por otro lado, donde hay un poco de justicia y donde se puede hacer bien las cosas. Ya se caña de la inversión, todo que la inversora, todo que la inversión, como si fuese que eso es lo que nos va a ayudar a salir de nuestra pobreza. No, queridos amigos. ¿Saben qué es lo que nos va a ayudar a salir de la pobreza? La honestidad. Porque la riqueza, la plata es de Yareco. Haupei, ustedes saben también, muy bien sabemos, y eso es lo que la palabra de Dios siempre nos dice, ¿verdad? Que en la medida en que nosotros seamos honestos, seamos justos, la gente va a venir, pero va a venir sola, porque va a decir, ese es un lugar donde nosotros podemos invertir, ese es un lugar donde nosotros podemos trabajar tranquilo. A ver, un bobé la gente, ya llevamos ahí tanto por ciento. Y vas a vender nindas a ella, a ver, o yo a vender la posibilidad que yo era invertir, a ver, ahora yo estaré invertiendo, a vender. El trabajo, la DNM, ella, hay algunos queridos amigos, ¿saben qué? Que le piden 50%. 50%. Eso es un bandidaje, ¿entiendes? Primero no sé por qué le tiene que pedir, ¿verdad? Pero en fin, lo menos de algo, y bueno, tome ende, allí va. Y eso yo no les digo, queridos amigos, porque señeré, no, la señeré porque estos oídos lo han escuchado y conocen, ¿verdad? Y mucha gente, ¿verdad? Y eso no solamente es los que vienen afuera, incluso los que tienen que trabajar, por ejemplo, con el mismo Estado. Ya me etan de el trabajo, ¿verdad? No sé, de lo que sea, ¿verdad? Pero debe de hacer tanto por ciento. Vean de Jay Cuama. Y así trabajamos. Jala pepe yero se la señería, pesa case la señería. Listo, pesa case. Entonces, queridos amigos, esto se llama bandidaje. Es lo que el Papa Benedicto XVI había dicho, pero así abiertamente, sin pelos en la lengua, nada más y nada menos que a los congresistas alemanes, imagínense. Oye, no ya llega. Hoy la Papa, Benedicto XVI, la oye, no yo, la oye, en Alemania, ¿verdad? La Merkel era en ese momento, era la que estaba al frente. Es una persona muy honesta, una persona que verdaderamente, por lo menos por los frutos, se conoce el árbol con la gente, por los frutos, ¿verdad? Y bueno, y así, a pesar de que mucho nosotros le llamamos izquierdista, pero yo no le quiero llamar ni derecha, ni izquierda, ni centro. Sea de Yara, tenga o calculado ya la vida de una manera más bien egoísta. Mía no es induce, incluso hizo manifestación de hipotayo la papa, pero en fin, al final, ojo la papa. Él no habló en ningún momento Benedicto XVI, porque ese tipo es un tipo inteligentísimo. Uno de los mejores teólogos, ¿verdad? Del siglo XX-XXI que nosotros tuvimos, Benedicto XVI. La reflexión de Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, hay que leer y hay que entender para conocer. Porque estaba ahí la doña embarellando y cuay, ni no leí, nunca tenía artículo, ni sabe su reflexión, es como si fuese lo que sabe todo, ¿verdad? Bueno. Y él ahí en ese congreso, él dijo claramente, ¿verdad? En su discurso, sin haber hablado de Dios, sin embargo dijo todo de Dios. Porque
el aspecto ontológico, el aspecto esencial del hombre es la justicia. ¿Y quién es justicia? La definición de Dios por antonomasia, por esencia, es Dios, ¿entiendes? Y de ahí viene, decía, ¿verdad? Todo lo que viene a continuación. La honestidad, quiere decir que ñande a ñande corrupto, anda ñande honesto, y no, quiere decir que anda ya huere coijina peñande, ya ñande con azobe. Ya huere el diablo en todo caso. Ten a Satanás, porque Satán quiere decir tentación. Te tientan para robar andere, poema gatuare ya, ramas arejoma, con ese dinero falso. Y así sucesivamente. Bueno, queridos amigos, esto nos hace pensar simplemente en lo que Dios hoy nos está pidiendo. A través de este libro de Samuel, que es un libro político, ciertamente, para políticos. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este sábado 28 de junio en que celebramos el Inmaculado Corazón de la Virgen María. Y la palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través del profeta Isaías, capítulo 61, del 9 al 11. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones, y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Como un esposo que se ajusta la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas. Porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Así como termina, queridos amigos. Y por ahí tereí, interesante tereí la de verdad. Así dice, como la tierra da sus brotes y su jardín hace germinar lo sembrado. Y ahí lo compara, queridos amigos, Peñandeña y Coteajina, Peñandereco, Bebe, Guanayeva. La justicia, hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Pero, queridos amigos, para eso tiene que haber una conversión, porque el corazón inmaculado de María nos hace entender justamente que en la medida en que nosotros nos convertimos, en la medida en que nosotros podemos también gritar, como hace aquí el profeta Isaías. Dice que
desbordo de alegría, yo desbordo de alegría en el Señor. Y mi alma se regocija en Dios mi Salvador, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Queridos amigos, va ereñan de la yehuero sapucay veñan de yara, y justamente porque conversión, metanoia, meta, nuestro conocimiento, nuestra mente tiene una meta. Upeago dice la metanoia. Upeago dice conversión. Quiere decir que de yahuerecota de ti metamoto la yayapita ñaina lleva. Ya entonces la iba ahí. Ñambo que ve iba ahí. No nos reunamos más simplemente para pensar en qué provecho vamos a sacar nosotros o qué es lo que nosotros vamos a hacer simplemente para nuestro grupo, para nosotros que estamos ahora al frente de una iglesia, de una familia o de una nación, sino que desbordo de alegría porque justamente dice el Señor, me ha vestido con la vestidura de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Upeaya Yebriana, ser vestidos con el manto de la justicia, queridos hermanos, para que nosotros también podamos hacer lo mismo, ofrecer la justicia, ofrecer lo mejor de nosotros mismos en favor de nuestra comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Qué hermosas palabras que encontramos aquí. Son ciertamente palabras muy fuertes también para nosotros. Palabras que utiliza la Biblia, ¿verdad? En el hebreo, queridos amigos, incluso son mucho más fuertes. La picuano, la hebreo, porque el hebreo tiene muchas acepciones, ¿verdad? Uno cuando lee un diccionario en la definición de las palabras, son espectaculares, ¿verdad? ¿Verdad? Pero estamos procurando hacer algunas cositas, ojalá que podamos entender. Aquí, en el versículo 16, dice, tu casa, Bait, tu reino permanecerán firmes para siempre ante mí, y tu trono será consolidado para siempre. ¡Qué bien! Pero este permanecerá para siempre. Ñandeya Ekuri, que en el Oriente, eso de consolidar para siempre las hace. Aupea Ñandeya Emakuri, porque Ñandeya, pues usted ve ahí la para siempre, es hacetería ahí, la para siempre. ¿Por qué? Porque justamente, o humante hoy, la golpe que pega, que amoa que oñemos semana, de ella poma la iba ahí, ane contra velo mitad, porque ella po ahí, porque en sufrirla de pueblo, etcétera, etcétera. Y también al revés. Y esta es la gran pena, ¿verdad? Porque nosotros también tuvimos por ahí gente que quisieron hacer el bien. Comenzamos de a poquito, ayer un resurgir de nuestra nación, ¿verdad? Pero los egoístas, ¿verdad? Hay demasiados egoístas y es muy difícil. Y entonces uno comienza, ese es el famoso guillotina horizontal, decimos nosotros. Pues guillotina, pues, el señor Guillotina inventó la guillotina, lleva su nombre, pero vertical. No van a llegar a monte, van a llegar acá, hay que cortar cabeza, ahí está. Pero nosotros aquí, oña capo a mía, para ser un verdadero líder y ordenar un poco. Entonces ya se cae cualquier cosa, ya se cae cualquier cosa, uy, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Y porque otros son los intereses. Y entonces, la guillotina horizontal, ñandeña y meta. Ñande vale formal, la guillotina horizontal. Cortar cabeza, ña capo a mía.
y en todos los niveles. Nivel eclesial, nivel político, nivel familiar, nivel de trabajo, nivel de empresa, etc. Y que te manda, diga, tú irás a echar la opoamia. Todo tenemos que ser uniforme. Nadie puede levantar cabeza. Nadie. Si vos querés levantar cabeza, ¿sabes qué? Tenés que irte fuera de la nación del país. Y esos son, entonces, la fuga de cerebros, ¿verdad? Fuga de gente tan interesante, tan inteligente, tan buena, tan bien formada. Pero perfil bajo, en silencio, y dice, bueno, tajante, porque si entro con esto, son capaces de, justamente, vean, guillotina horizontal, ¿verdad? Y también, si yo no me meto, ¿verdad?, con algún grupo mafioso, entonces, de balde luego me voy a presentar a UPA a presidente de la República. De balde. Ahora, ¿cómo ante a la güey corneta la seguro, güey? A peor financiada a peor yapota la narcopolítica, la pea que amó. Y entonces, querido amigo, no amo a ir nunca. Porque VT iba, él iba a la entonces, guillotina horizontal, dale, Perú que sé, la guillotina, Peyoguá que sé, la guillotina horizontal. Aquí, queridos amigos, encontramos una palabra en hebreo, Nahon Olam. Ahí está, Nahon Olam es lo que acabamos de decir. Permanecerá para siempre, dice aquí. Tu reino permanecerá. Firme también dice aquí, y para siempre. Entonces ese Nahon quiere decir firme, quiere decir fuerte, quiere decir estable. Aquí nosotros, en esta Biblia, por lo menos en esta versión, decimos permanecerán firmes para siempre, como investigo inde. Porque la acepción de Nahon quiere decir firme, duro, que se pone bien las cosas. Una de las características, queridos amigos, en este libro posterior, o sea, la continuación que será el libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, cuando le presenta a Salomón, se van a dar cuenta, queridos amigos, que Salomón es verdaderamente pesa, firme, duro, para la justicia. Es justamente el hombre sabio. Bueno, vamos a estudiar ya oportunamente con el rey Salomón. Porque a David pues se le presenta también que es demasiado bueno, que es demasiado bondadoso, que él no es capaz de matarle ahí al rey, que él no es capaz entonces de poner firmeza o perdonar las apisabe y así sucesivamente, ¿verdad? Sin embargo, Salomón, no mi hijo, vamos a poner justicia, sabiduría, ¿entienden? Y conste que él en esa oración, capítulo 3, vamos a ver, el primer libro de los Reyes, le pide a Dios, ¿verdad? Y él no pide ni la cabeza de sus enemigos, ni no quiere entonces ser fuerte para eliminarse. No, él pide sabiduría para regir a mi pueblo, sabiduría para regir a mi pueblo. Ojalá que todo lo que ahí se van y extienden la mano sobre la Biblia dice que Dios y la patria me lo demanden. Había coñe filma página, o sea, yo mi canal de Torupaitese, de todos los que pasaron y que extendieron su mano, que Dios y la patria se lo demanden. Yo como patria le quiero demandar. Así puede ser que devuelva, porque ya pongo con la demanda, la devuelve yo, cuando la hora ¿verdad? Y que no es de ellos, pero que ahora están ahí vivos y campantes, ¿verdad? Coleando. Y encima después nosotros todos, ñañetindé, en donde pecuera, ñañetindé. Ay, señor, allí guapona, que ni devolvieron y que están ahí. Y no es solamente ellos, algunos llaman no más ayer, pero que siguen, los hijos, los nietos, jóvenes, nadie se lo ha demandado. O sea que frase, ireína, peñan de juramento, que Dios, ese sí, eso no se van a salvar, así. Anda ya salvamos, que Dios sí te va a demandar. Dios te va a demandar y te va a pedir cuentas. Así que si yo que fuera ya aprovechar, ñaña convertir miñas en tú. Dios es misericordioso, pero la misericordia, según la Biblia, implica ¿qué cosa? Implica que vos te des cuenta de ella esa cuana. Si no, no hay misericordia. Se pico metas de la misericordia, la perdón. La de ella y después no cumplís verdaderamente con el cuarto pasito de tu confesión. ¿Qué quiere decir?
Y es justamente en ese momento, después de tu confesión, dice que vos tenés que hacer una enmienda, dice, enmendar el mal que hiciste. Y en este caso, el enmendar el mal que hiciste, devolver y debe, era bueno, y por eso aquí le dice a David, tu reino permanecerá firme y para siempre. Las dos palabras, la palabra Nahom, Olam quiere decir para siempre, el Olam, eternamente, quiere decir, queridos amigos, significa esa estabilidad perpetua. Esto es lo que significa entonces una institución que ciertamente todo es temporal. Porque yo voy hasta cierto tiempo nomás puedo estar, ¿verdad? Hasta cierto tiempo nomás. Incluso si me dan una función por tantos años me dan esa función. Pero algunos se ponen luego en esa función como si fuese que van a ser eternos ahí, ¿verdad? Primero, luego que no te pertenece esa eternidad porque andas ahí eterno, primera cosa. Y segundo, si vos estás cumpliendo una función, es para que vos ayudes, para que esto vaya creciendo y no para que se vaya fundiendo, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto es esencial, ¿verdad? Y desde aquí podemos entender que viene esa promesa mesiánica. ¿Por qué? Y porque desde aquí, queridos amigos, va a venir la estabilidad del reino de Dios. ¿Y quién va a traer esa estabilidad del reino de Dios? El Mesías. Y mesianismo quiere decir salvación. Amábelo oye salvata entre comillas. Los que se van a salvar somos nosotros, es decir, los que van a vivir bien y no van a vivir bajo el puente sin tierra, sin casa, sin educación, sin remedios, sin hospitales, en la pobreza, etc. ¿Quiénes son? Y nosotros, queridos amigos. Así que vamos a volver enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Llevaba poco tiempo en Lyon, aunque suficiente para forjarse una sólida reputación de sacerdote sin mácula, de enérgico defensor de la pureza del mensaje original de los apóstoles, que su maestro Policarpo había recibido directamente del apóstol Juan. Tenía también fama de predicador erudito y confesor misericordioso que atacaba al pecado, pero como en la parábola del hijo pródigo, acogía al pecador con los brazos abiertos. Justamente por esa condición, Ireneo fue escogido por el obispo Potino para interceder ante el Papa San Eleuterio a favor de un grupo de arrepentidos montanistas que era una herejía fundamentalista que, entre otras cosas, no aceptaba el perdón de los pecados mortales cometidos después del bautismo y prohibía las segundas nupcias de viudos o viudas. Y a estos solamente el Papa podía absolverlos y admitir de nuevo en la Iglesia. Sin dilación, Ireneo emprendió el viaje hacia Roma en el año 177 y sus argumentos ante el pontífice fueron tan convincentes que San Eleuterio no dudó en indultar a los implicados y abrirle las puertas de la Iglesia. Con la satisfacción del deber cumplido, Ireneo retornó y al llegar fue aclamado como nuevo obispo de Lyon en reemplazo del anciano Potino, a quien con otros 48 cristianos, lo martirizaron por orden de Marco Aurelio, emperador que durante su ausencia había desatado una brutal persecución contra los cristianos. Con esta providencial misión, San Ireneo salvó su vida, pues de haber permanecido allí también habría caído en la redada. Y la Iglesia conservó al más conspicuo defensor de su ortodoxia frente al corrosivo gnosticismo que estaba socavando las bases doctrinales de la incipiente comunidad cristiana. De la familia y niñez de Ireneo de Lyon, nacido entre los años 135 y 140 en Esmirna,
hoy es İzmir en Turquía, poco se sabe. Pero sí existen registros de su vinculación desde muy joven con San Policarpo, quien lo formó aferrado al auténtico mensaje de Jesús que a este obispo de Esmirna le transmitió el apóstol San Juan, del que había sido su discípulo más aventajado. E Ireneo quedó marcado por las enseñanzas, la bondad, el conocimiento y la sabiduría de San Policarpo, quien lo envió como misionero a las Galias, en la actual Francia, y tras ser ordenado sacerdote comenzó a ejercer su ministerio en Lyon, ciudad que a la sazón era un hervidero comercial y cultural en el que convergían los mercaderes de Europa occidental, y con ellos llegaban legiones de misioneros que convirtieron a este enclave en un vigoroso centro de la Iglesia, desde donde se irradió la evangelización por toda Francia. Pero como era lógico, en esa época tan temprana del cristianismo no existía una ortodoxia sólida, lo que dejaba la puerta abierta a diferentes posturas que degeneraban en herejías. Y por eso, tras ser nombrado obispo a su regreso de Roma en el año 177, dedicó su depurado conocimiento de las Escrituras y su convicción sobre la pureza de la doctrina aprendida de San Policarpo a combatirlas con denuedo, pero especialmente al gnosticismo, la más peligrosa de todas esas desviaciones. Mientras dotaba a su clero de herramientas para enfrentar a los herejes, San Ireneo de Lyon enviaba misioneros en todas las direcciones y se concentraba en el estudio profundo del gnosticismo, cuyas teorías llegó a dominar con tal perfección que con sus mismas armas confundía a los gnósticos, lo que le permitió escribir una monumental obra llamada Contra las herejías, compuesta por 5 libros en los que expuso punto por punto en qué consistía esta apostasía, y en la segunda parte de esta obra destruyó todos sus argumentos y con maestría, sin dejar ninguna fisura, demostró la legitimidad y claridad del mensaje de los apóstoles. Con ello erigió la columna vertebral de la doctrina eclesial que 2000 años después sigue resistiendo los embates de renegados de toda la haya que han pretendido desdibujar el mensaje evangélico. Y para reforzar esos cimientos, San Ireneo de Lyon redactó la exposición de la predicación apostólica, texto que según el Papa Benedicto XVI fue el primer catecismo de la doctrina cristiana. Y otra obra que se llama Hitos de la Teología. En esta sostuvo que las Sagradas Escrituras son la fuente primordial de la fe y a través de ellas es como se puede interpretar correctamente el Evangelio. Por estos aportes sostiene su santidad Benedicto XVI. A San Ireneo de Lyon se le puede considerar como el primer gran teólogo de la Iglesia, el que creó la teología sistemática. Después de 25 años de prolífico magisterio apostólico, San Ireneo de Lyon murió en el año 202 y con sobrados merecimientos recibió el título de Padre y Doctor de la Iglesia. Por eso hoy, 28 de junio, día de su festividad, pidámosle a San Ireneo de Lyon que nos enseñe a ser fieles defensores del auténtico mensaje de Cristo y de sus apóstoles. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Solo en
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del Free Refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, Zona Sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel, capítulo 7. Ciertamente estamos concluyendo con esta profecía de Natán, o por lo menos de la primera parte de este capítulo 7, en que dice que Natán comunicó a David todas las palabras que le fueron reveladas. Esto es importante, queridos amigos, cuando justamente nos dice que Natán comunica, Ñande Yapitálguri, con esa palabra clave esencial, el hecho de comunicar. Yo sé que es muy doloroso, ¿verdad? Es doloroso. Yo lo sé, querido amigo, porque ya ella sufría y muchas cosas así. La oña comunicante, o pensar que injusticia, o pensar que esto y que aquello. Ya digo, veis. Y bueno, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y entonces, puede haber de una y de otra parte equivocaciones y puede haber de una y otra parte, puede haber verdades. Lo importante es que nosotros entonces, ya calcular, vamos a quietar el alma, vamos a quietar. Después, es importante. Pero se dan cuenta que para poder afrontar cualquier situación, y seguir, porque la vida sigue, queridos amigos. Algunas veces yo he visto, ¿verdad?, que algunos, ¿verdad?, que cuando te quieren decir tu error o lo que sea, entonces muchas veces lo miran con maldad, con maldad. Bueno, pero por eso digo, como Pablo dice, estamos golpeados, atribulados, pero no por eso entonces estamos vencidos ni rendidos, sino que seguimos luchando, pero para algo es decir, una seguridad personal. Porque eso sí, nadie te puede decir nada, queridos hermanos, si vos, ¿verdad?, conoces bien quién sos y hacia dónde estás caminando, ¿verdad? Entonces, eso es esencial y fundamental en la vida de todo creyente. En la vida de todo creyente es importante que seamos seguros, estemos seguros de nuestro caminar. Y por eso, aquí, el Señor nos está diciendo directamente, entonces, ¿qué es lo que te dice? Y te dice simplemente que Natán comunica, a pesar de que seguramente que le duele también, ¿verdad? Tener que comunicar, tener que decir, tener que hablar y decirle a David todas estas palabras. Por una parte decíamos que es difícil, porque ese sueño, esa visión que vos tenías, a Montema. De ella, como, ay, se me voy yando y potay la de yapo. Yando y potay teo y la de yapo. Y entonces,
ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Esa sería la pregunta, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, siempre nosotros pataleamos, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Por qué se me presenta esta situación? Pero herean. Y esto es lo que hace justamente Natán. Entonces, queridos amigos, miren un poco en el aspecto aquí del profeta. Lo que el profeta, en hebreo se dice Nabí, se dice. Un aspecto antropológico, la figura del profeta tiene una función vital entonces. Supe cuando gustáis ahí, Natán, ¿verdad? Él le gusta y te diga eso. Pero tiene que anunciar. Es un mediador que anuncia la voluntad de Dios. Ven por aquí. El Nabí es el que anuncia la voluntad de Dios. ¿Cómo es el Nabí? Mira la realidad, queridos hermanos. Llegó esta en duda lleva, me hago taqué la gobierno, me hago taqué contra los políticos. No. Vendo taqué, a ver, da él ya taquea por fulano o fulano. Va, él ya llevó. Y digo, a ver, ya por ti, exégesis. A ver, algo dice, Gina, ya y cuamba, el libro de Samuel y señan de. Ahora, si tenemos cola de paja, vean, Huaycapi y hace yo que fuera, lander Huaycapi y nos argentuina con ambas eran de usted, upeato no hay problema. Ese sí que yo voy a decir directamente que tiene que, ahí voy la tojo la psicóloga, sino que pea Juan Aveñan de ya no debe oñesu, a oñe ponandú desde su conciencia. Va eres la oña po vayete y ve oye eajina ve el profeta y apenas vi y eajina. Te oigo nabí te gu ne nambimba ella de nambille tirajina. Apele areñeñandú a ejina. Entonces, no es simplemente, queridos amigos, un adivino o pointe a ver si las cosas no. El profeta, miren nomás la característica de los profetas en la Biblia. Siempre miran la realidad. Primera cosa, o mañana lleva peor ya. Da ahí la, oye, pointe más oñe, no, primero siempre, guapo, o calcula. O quinini, es también la famosa diplomacia vaticana, se suele decir. Algunos pues me dicen, ¿por qué enseguida la iglesia no reacciona contra esto y contra aquello? No. Diplomacia, prudencia. Porque si nosotros reaccionamos, si nosotros somos polvorita, pum, ya por indecir, entonces estamos expuestos a juzgar mal. Primero hay que decantar las cosas y ahí comenzar a mirar bien las cosas y estudiar bien y luego con mucha calma. Ustedes saben que dentro de la pedagogía salesiana, Don Bosco que decía, cuando hay un niño o un joven que está macaneando ahí, vos no es que ahí en ese mismo momento frente a todo lo demás le tenés que corregir y decir mal las cosas. No, tu hijo también. El quinto mañana y cuando van a la realidad. O a salir, todo se calmó. Entonces, yo mira, ya guapo mía, ya mongueta, miserable. Yo mira, ya mongueta, mi querido alumno, querido muchacho. Y ahí le decís, ¿sabes que yo quería preguntarte nomás, ¿por qué vio eso? Va a ir a hablar ya, ¿verdad? Va a ir a hablar de pesa que ama, ¿verdad? Y ahí entonces nos damos cuenta, queridos amigos, que no es uno que opone yo y que soy un adivino y que yo estoy pensando y que yo estoy juzgando. Y además tiene que ser en un sentido pedagógico, quiere decir que nosotros tenemos que hablar con la gente. Escuchar, primero hay que escuchar. Pero para eso tenés que hacer preguntas. Las interrogativas, las interrogancias que hacemos, queridos amigos, es para que la mayéutica famosa, ¿verdad? Sócrates hablaba que el conocimiento es un conocimiento o una enseñanza, hablaba de la enseñanza propiamente, mayéutico. Ambas dice la mayéutica en griego, quiere decir como ese que está dando, es el partero, la partera, que hace nacer al niño. O sea que de tu interior tiene que venir el rey Yesha, amba eisha para ella poina.
le llevo por una pata para ella por ahí. Entonces tiene que salir de adentro. Entonces, queridos amigos, concluyendo un poco y sintetizando esta enseñanza bíblica del día de hoy, el hecho de que Natán comunicó a David todas las palabras que le fueron reveladas. Este acto de comunicar de Natán la visión al rey tiene un peso político-religioso, ¿se dan cuenta? Político-religioso. Natán, escuchen bien, no podía suavizar el mensaje. Queridos amigos, Natán no puede suavizar, dulce de leche, todo va bien. Ese es un chupamedia, ese es alguien entonces que le quiere halagar a alguien. Y eso que yo veo, ojo, ya vamos a la inauguración. Ahora veo la intendente ahí de la ciudad, representante de algún partido. O halagar, gracias a usted, mi querido, bla, bla, bla. Entonces tenemos esto. Pero pego la función. Ya por amor a tu hija, mamá, oye, que la escuela ahora tienen silla. Oye, vuelvo a China hoy. No, mi hijo. Si vos haces una escuela, ella pone completo o invitan. Otra inauguración. O inaugura oye, ya por la pizarrón. Otra inauguración, ya las hasta hoy, no sé a quién le vamos a llevar, para decir que compramos tiza. Con ella haciendo yo problema la tiza, con el bolígrafo nunca vende más y escribe. O si no, llamamos a todo el mundo una reunión. Ya gastaré en el movimiento político para una inauguración, que lo que gastamos en mandar a hacer esos pizarrones o comprar bebederos. Vamos a evitar esas cosas de ir ahí que tenemos que inaugurar, que la cinta. La cinta hoy con ya tenía cinta y hoy inaugurar o moila y boba vale. ¿Sabes cuánto costaba una cinta esa para inaugurar, para cortar? 350.000 tenía cinta y bella. Tal vez porque era la cinta patria, era el Paraguay, el valor es demasiado grande. Pero tenía cinta y pero por metro ya llegó hace a 10.000 años. Tenía cinta y 350.000 figuras la imagen. A ver, año que día más veis. Ay, querido hermano, entonces Natán no podía suavizar el mensaje. O suavizar la mensaje. Debía ser absolutamente fiel, queridos hermanos. Incluso, si eso contradecía a los planes del monarca, a los planes del tendotá, igual tenía que decirlo. Entonces, queridos amigos, terminamos diciendo simplemente que la fidelidad del profeta es mucho más grande que la conveniencia, de los, yo voy a decir, porque aquí nosotros robamos en grupo, o sea, es una banda, vamos a decirle así, ¿verdad? Por eso pues son bandidos, ¿verdad? Una banda. Entonces, cuando va en contra de la conveniencia real, o sea, de la conveniencia del monarca y su grupo, ¿entiendes? De ese tendotá y su grupo. Queridos amigos, es tan duro y es tan difícil, pero termina así. Esta primera parte del capítulo 7 del segundo libro de Samuel. Natán tuvo que comunicar a David todas las palabras que Dios le había revelado. Así la depende, te andas así na monde. Porque en cuando vea, porque a ver, en tu conciencia, su que vas a responder. Y vos vas a responder ante Dios. Dejemos ahí el pueblo. El pueblo va a responder por otras cosas. Que tal vez te siga aplaudiendo y que siga aquí, que hurra, que esto y que aquello. Aupea ahí el pueblo responde ahí. Mi niña responde paitetas y nañan de ya no te ve. Bueno, queridos amigos, qué libro más maravilloso, ¿verdad? Por lo menos un libro esencial y fundamental para que podamos reflexionar y pedir, ¿verdad?, al Señor que nos ayude, incluso a que el día de mañana podamos tener de nuevo la filosofía, la moral, la ética, la capacidad crítica también de nuevo con nuestros chicos, en nuestros colegios, que volvamos
a estos elementos, porque si no, nunca más vamos a ser personas críticas, así como este profeta. Me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.